Entonces vamos con la explicación del order flow y algunas preguntas. Una pregunta era si el order flow, utilizando los clusters, ya podrías tomar decisiones, ¿no? Para ejecutar una entrada sin considerar medias móviles o algún setup, ¿no? O la tendencia. Entonces no se puede. El order flow simplemente valida una estrategia. Así de simple. El order flow valida las estrategias que cada trader ha desarrollado, ¿no? Le da mayor peso. ¿Okay? Solo no creo que sea muy fácil de operar. Sí. Nosotros a veces necesitamos mayor seguridad para hacer bien las cosas, hacer bien el trabajo. Entonces, la fusión del price action validándolo con el order flow es una muy buena idea. ¿Okay? La segunda pregunta era cómo identifico interpretar que los traders salieron de las posiciones dentro de una vela del order flow. ¿Cómo sé, ¿no? O sea, que salieron de sus posiciones? Como lo comentaba, no puedo, no podemos comentar sobre algo que partiendo simplemente del order flow, ¿no? El comentario sería desde la estructura, ¿no? Mi explicación partiría desde la estructura para que se pueda entender el por qué salen de sus posiciones, ¿no? Los traders por una sobre compra, una sobreventa, una estructura ya concluida. Entonces ahí nos podemos dar cuenta. Ok, entonces observamos acá, o sea, observamos aquí, este es un higher, un lower, ¿no? Ustedes ya conocen esto. Esta es una tendencia, una ruptura de tendencia alcista, ¿no? Y esta ruptura es de seller, ¿no? Los sellers aquí son los que tienen el control. Y esa ruptura puede proyectarse simétricamente, puede ser el 100%, ¿no? Del retroceso. Entonces el objetivo sería aquí, un objetivo, ¿no? Con una ganancia al 100%. Invierten, revierten el 50% y nuevamente vuelven a extender la inversión inicial. Entonces, esta zona podría decir que es una zona de sobreventa, oversold, una zona de sobreventa, ¿no? Acá no vamos a ejecutar compras, ¿no? El price action te lo dice. Entonces, esta zona es la que vamos a analizar con el order flow en este momento. Looking good. Ahí lo tienen. Ahí tenemos ya la zona identificada. ¿Ok? Ya tenemos la zona identificada. Ok, acá viene entonces la pregunta, ¿no? Ya entendí, estamos en sobreventa,
Entonces aquí yo puedo identificar los agotamientos, los exhaustos y el consumo, ¿no?, de los sellers, porque el control lo tienen los sellers. Entonces yo debo de identificar dónde está el agotamiento, dónde se encuentra el agotamiento, dónde inicia el agotamiento de los sellers y dónde están los buyers, ¿no?, que revierten, ¿no?, la tendencia. Ojo, estamos en sobreventa. Entonces, mientras el precio ya había cumplido su target en esa zona, un target del 100% de la inversión inicial, esto es un exceso, ¿no?, ¿no?, de la tendencia vendedora. Entonces, esto es un oversold. Observamos que los trades comienzan a agotarse, identificando las cantidades exageradas de delta, como en este caso, menos 1468, un gráfico de 10 range. Esto es un exhausto, ¿no? Ya comienzan a detenerse los traders, comienzan a negociar, comienzan a entrar compradores también, y comienza a haber alta negociación en la vela, ¿no? Siempre va a suceder esto previo a una posible reversa. Nosotros nos podemos dar cuenta fácilmente cuando ya existen exhaustos, cuando ya los sellers están agotándose, y podemos identificar también la fortaleza de los buyers que van a dar, van a cambiar la tendencia, ¿no?, en este gráfico. ¿Okay? Por ejemplo, aquí nuevamente vuelven a retroceder y ya hay baja negociación. El clúster, acuérdense de los clústeres en la parte inferior, los clústeres en la parte inferior. ¿Qué significa esto? Exhausto. ¿No? Ya comienzan a detenerse. Ese es un aviso, ¿no?, de reversa. Ahora observemos, ¿no?, la vela vamos a ponerle con un dot para que identifiquen en mi gráfico de price action del lado izquierdo donde se ubica mi análisis, ¿no?, el análisis que vamos a hacer ahora. Okay. Ahí está. Vamos a analizar todo eso. Ok, entonces observemos. Ya vienen los exhaustos, ¿no? Esta es una vela exhausto, seller. Y aquí atrapan a los sellers, a los últimos sellers, ¿no? Este es conocido como un trapped. Bastante agresivo, ¿eh? 420, muy fuerte para los promedios del 10 range. En el order floor, un tips, cada tamaño de vela o cada configuración de gráfico, ya sean de 13 range, 21 range, 34 range, 8 range, tiene diferentes promedios de volumen del order flow, no son los mismos, ¿no? Es bien extraño encontrar 420 agresivos atrapados en un gráfico de 5 range. Es muy llamativo encontrar, ¿no?, ese tipo de esa cantidad. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a entender que el precio va a subir. El clúster se encuentra en el medio. Es lógico, porque este es un cambio de tendencia. Va a tener que haber mucha pelea, romper clústeres anteriores, ¿no? Aquí hay doble clúster, ¿sí? Acá hay dos clústeres.
Ojo, doble cluster de sellers. Esa es una zona de resistencia. Entonces, este esfuerzo, esta vela positiva, agota, ¿no? Agota los buyers y nuevamente ingresan los sellers. Bien, vuelve a ingresar, ¿no? A retroceder, a hacer un amague, pero este cluster va a ser la prueba, ¿no? Este cluster es el soporte de la vela alcista. Vamos a ver si estos buyers, que son muy buenos, ¿no? 1239 agresivos, 1239, 1261, wow, acá hay alta negociación, 4 dígitos. Entonces este es un strong cluster de soporte. Entonces el precio retrocede, nuevamente vuelven a entrar los compradores, los buyers, y observen acá, ¿no? Todo el esfuerzo que hacen nuevamente estos sellers que se inscribieron en esta vela, ¿no? Estos sellers acá, 51, 328, 600, 686, vuelven a causar ¿qué? Resistencia y ingresan muchas más sellers a pelear en dicha zona para consumir a los sellers que están presionando a la baja, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Okay? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, ok, esa parte de la pregunta. Aquí, si me baso solamente en esta vela, en el análisis de esta vela en particular, yo no podría ejecutar compra. No podría ejecutar compra porque estoy observando que los buyers están agotados. No puedo ejecutar compra porque el patrón del clúster con la vela no es strong trend. Una vela positiva, un strong trend, clúster en la parte inferior. Una vela positiva con clúster en la parte superior significa que los traders han salido de las posiciones o se ha agotado o ha negociado al final de la tendencia de la vela. Entonces, observen lo que sucede. Esta negociación hace que el precio pierda fuerza y el precio puede revertir. Es muy susceptible de revertir. Más aún con el doble cluster seller, ¿no? Que ya mencioné anteriormente. Entonces, nuevamente el precio retrocede. Esto nos avisa muchísimo el tema de la posición donde está el cluster, ¿no? En este caso, nos está diciendo que los sellers prácticamente, los buyers prácticamente han salido de la posición. ¿Okay? Nuevamente el precio sube. ¿Qué pasa cuando el precio llega a un nivel de soporte? A un nivel de resistencia, perdón, en este caso. Ya son de días pasados. ¿Sí? Hay una zona de congestión ahí. Vamos a identificarlo mejor. Posible reversal line. ¿Sí? Es una posible reversal line. Zona de congestión. El precio llega a tocar esta zona.
Y vamos a ver el comportamiento con el order flow en esta zona. Vamos a replicar el nivel de resistencia. Ahí lo tienen. Está replicado. Entonces observen la negociación. En este caso alcista, ¿no? La tendencia alcista. Pero observen cómo el precio se va agotando. Inicialmente la negociación alcista toma una vela positiva, una vela de continuidad, ya una vela ya a medias, ¿no? Con una negociación negativa, ¿no? Estoy dibujando esta tendencia. Pero observen el comportamiento del clúster en la parte inferior inicia la tendencia alcista, ¿no? Strong trend long. Luego tenemos prácticamente en el medio, el clúster en el medio. Esto ya nos está indicando que hay una neutralidad, ¿no? Nos está diciendo strong trend, ¿no? Lógicamente que es un long. El segundo clúster nos está indicando, ten cuidado, neutralidad, neutral. Y la tercera vela, ¿dónde está el clúster? En la parte superior. Esta me está indicando cuidado, exhausto. Strong trend long, neutralidad, y luego lo que es agotamiento. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar este comportamiento y cómo te das cuenta, ¿no? Que es un agotamiento. Justamente por la pregunta que me hacen, ¿no? ¿Cómo identifico, ¿no? Que los traders salieron de la posición? ¿De una posición alcista o de una posición bajista? De una tendencia. En una vela de order flow. La tendencia es long. ¿Correcto? Identifico un soporte. Y aquí veo lo que se le llama behavior, ¿no? Comportamiento. ¿Cómo se comportan los traders, los compradores y los vendedores con el soporte? ¿Cómo se comportan? Y ahí lo vamos a ver. A ver, ok. Los traders se ponen a negociar fuertes cantidades, ya sea de buyers, ¿sí? A comparación de los promedios de las velas anteriores, fuertes sellers, pero más buyers, ¿no? Eso significa que ya están saliendo los traders, ¿no? de sus posiciones, ¿no? Y los sellers ya comienzan a ingresar sus buy limit, ¿no? Sell limit, perdón, en este caso sería, ¿no? Los institucionales, cuando ingresan a las posiciones, ingresan como sell limit o buy limit. Los institucionales normalmente ejecutan órdenes limit, ¿sí? Normalmente los traders novatos utilizan buy stop, ¿no? O utilizan entradas a mercado, ¿no? Precio mercado. Los traders institucionales ingresan como buy limit, entonces en este caso, o sell limit. En este caso, como el precio subía, los traders institucionales han comenzado a poner sus órdenes de venta
Eso vamos a explicarlo en otras clases más adelante. Eh, Comienzan a ingresar sus zonas de venta. Entonces, ¿cómo las ingresan? Con sell limit. Compran por arriba, venden por encima, ¿no? Es como un start back trade, ¿no? Una cuchilla al comerciante por la espalda, ¿sí? Entonces, cuando ellos ejecutan sell limit, ellos incrementan la columna de los ACS, la columna de los compradores. Las órdenes sell limit ingresan como ACS. ¿Ok? Eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces, ahí observan la gran cantidad, ¿no?, de ejecuciones de los buyers. Eso quiere decir que hay bastante negociación con los sellers, ¿no? Y se agotan. Prácticamente acá se agotan. Inmediatamente ingresan los sellers a reversa. Pues estuvo muy bueno porque la reacción de los sellers ha sido totalmente limpia. Cluster, ¿qué cluster es? En la parte superior de la vela negativa es un cluster strong, trend, bearish. Es una vela potencialmente bajista. ¿Qué tiene? Trapped. Tiene un trapped buyer potencialmente bajista. Y nuevamente inicia el ciclo. ¿No? Nuevamente inicia el ciclo. Nuevamente inicia el ciclo y nuevamente, ¿no? Ahora, acá ya rompe, ¿no?, el nivel. El precio sube a lo máximo. Ok. Vamos a analizar esta M, ¿no? Vamos a analizar este M. Aquí se encuentra la M. Y vamos a validarla con el order flow, identificando el consumo, ¿no?, los consumos y agotamientos. Esta zona, vamos a ver por qué es una zona de seller. Ok. Es una congestión del día anterior, una pequeña zona de distribución del día anterior. Una muy buena zona de resistencia y vamos a ver cómo reacciona el precio cuando lo testea. Ok, ya estamos en el mismo punto. La práctica que uno debe realizar es partiendo de la estructura del price action, de tus estrategias que aplicas en price action, ¿no? Ok,
Entonces, ok, aquí viene el precio sobre comprado en este caso y se detiene en una buena zona de resistencia por por una congestión del día anterior. Ok, entonces observemos la negociación aquí. Observemos la negociación de la M, ¿no? De este patrón. Se le puede decir que es un patrón institucional. ¿Okay? Entonces, el precio está totalmente alcista. Aquí no salen los traders compradores. Si se dan cuenta, clúster inferior, clúster inferior, clúster inferior, no salen. No salen de la posición. La tendencia se mantiene alcista. Tiene demasiada convicción. ¿Entienden? Demasiada convicción, pero me está dando a entender que realmente los traders no están saliendo de la posición. ¿Sí? Entonces tocan a la zona de resistencia, ingresan los sellers, porque la zona de resistencia, ¿quién tiene el control aquí? Los vendedores, es un control vendedor. El precio toca con los sellers, reaccionan los sellers y comienzan a haber negociación a la baja. Primera, esto vendría a ser first test, ¿no? First test o first try, perdón. Y este sería la confirmación que vendría a ser un second test. Hay un nivel de resistencia, precio sale o ingresa a nivel de resistencia, first test, lo rechaza, nuevamente vuelve a tomar la segunda prueba. Siempre esperamos la segunda prueba, ¿sí? La primera prueba no tomamos. La segunda prueba es la que define. ¿Qué define? Define long o simplemente short, ¿no? Entonces en el segundo try, segundo test, el precio revierte, nuevamente presiona a la baja. Ahora vamos a ver cómo lo presionan y cómo valido, cómo sé que es una W, cómo sé que es una W, o una M en este caso, cómo sé que lo es y qué peso tiene, ¿no? Vamos a poder analizar cientos, miles de M's o W de la misma manera, ¿no? De la misma forma. Entonces, observamos, ¿no? Ya hemos identificado el nivel de resistencia. Esto es clave, ¿no? Nivel de resistencia, ¿sí? Nivel de resistencia. Este es el primer try. Este es el segundo try, o el segundo test. Observemos. El primer try lo rechaza el precio, ¿no? Observen aquí. Aquí se encuentran agresivos. Los agresivos buyers, ¿qué hacen? ¿Qué función cumplen? Support. Estamos basándonos en la estructura del price action y luego valido. Entonces, teniendo al agresivo buyer y esto genera un soporte, sabemos que el precio va a volver nuevamente a testear la zona de resistencia. Y dicho hecho, atrapan a sellers, ¿no? Los atrapan. Ellos tienen la fuerza aún, ¿no? Y el control lo tienen los buyers, ¿no? Con esta vela. Entonces el precio revierte nuevamente a testear. Es aquí donde nosotros vamos a analizar en la formación del segundo try qué tan fuerte son los buyers o qué tan fuertes son los sellers, ¿no?
Entonces, observen. Precio sube, pero sube. ¿Cómo sube? A ver. Facilísimo, ¿eh? Sube, para que entendamos la psicología. Sube con agresivos. Agresivos, 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 agresivos y agresivos. ¿No? Full agresivos en toda la tendencia. Convicción compradora. Los traders retroceden por la zona de resistencia. Esta es una zona de resistencia. Estos agresivos, este vendría a ser first test al agresivo, ¿sí? Claro, vendría a ser un primer testeo al agresivo. Y como es primer testeo, ellos son fuertes aún. Y la reacción va a ser un pullback. ¿Ok? Siempre eso es parte de price action, ¿no? Tú tienes un soporte o una resistencia y la reacción inmediata es un rebote. Más aún si si es primer testeo. ¿Okay? Más aún si es el primer testeo, vas a tener un rebote. ¿Okay? Eso es un clásico, clásico, clásico. Yo tengo acá una super vela agresiva, ¿no? Compradores institucionales, precio sube. Entonces esta zona es una zona de soporte, precio revierte. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? A ver, ¿qué es lo primero que sucede aquí? ¿No? Si todos los que están aquí son agresivos. Y por acá hay un trapper. Vela institucional. ¿Mm? Lo que va a haber inmediatamente es un rechazo. Un rechazo y puede haber nuevamente un testeo, ¿no? Pero por ser el primer rechazo, el first test, ¿no? No se van a equivocar, ¿no? Cuando es first test, la reacción es inmediata, ¿no? Un rebote. Entonces aquí ustedes tienen first test, ¿cierto? Un first test. Entonces, vamos viendo acá, ¿no? Seller, ¿no? Y explicamos esto. Pero observen el comportamiento, ¿eh? De los buyers. ¿Dónde están? Precio retrocede. Ahora les comento. Esto que sube de precio acá, ¿hay agresivos? No lo hay. No hay suficiente agresivos. Casi las velas están balanceadas. En este caso, esta está balanceada. Entonces, esto no se puede decir que tenga una fortaleza realmente de compradores. ¿Mm? La vela anterior, ¿no? Esta vela de vendedor va a ser el objetivo a romper. Ese va a ser el objetivo a romper. Observemos dónde están los clusters anteriores. ¿Qué me puede decir si hay un clúster positivo de las últimas 3 velas? Estos clusters de aquí, estos dos, neutral. Precio sube. Inmediatamente. Bueno, acá no ingresan buyers o no ingresan suficientes sellers, ¿no? ¿Se dan cuenta?
A más negociación compradora, mayor agotamiento. A más esfuerzo comprador, mayor agotamiento, ¿no? Y luego que tenemos aquí, ¿no? Ingresan los sellers. Pero antes de eso, ejecutan a los últimos buyers sus posiciones. Las ejecutan, se acaba la demanda y simplemente ya comienza a entrar la oferta. Ellos atrapan a los buyers. El clúster cierra strong trend bearish, bajista, en la parte superior de la vela. Este es un setup muy bajista. La vela cierra con dos agresivos. Toda esta configuración nos indica que el precio va a retroceder. Entonces, esta es una de las piernas de la M y esta es la segunda pierna de la M. ¿Dónde está la negociación de la segunda pierna? En la parte superior. Es una vela perfecta. Una vela para definir la tendencia. ¿Sí? Como hemos validado, ¿no? Con el order floor una M del price action. Ok, entonces vamos cerrando la grabación de la explicación de print del print profile versus el price action.